Muy buenas noches, profesor Lari. Mi nombre es Benito Muñoz. Somos el grupo número uno de este lindo curso que es Macroeconomía para Administradores. Antes de empezar con la exposición, quiero agradecerle, profesor, por tus sabias enseñanzas, por tus consejos, por guiarnos por buen camino para ser buenos profesionales a futuro. Gracias, profesor, de verdad. El tema que hemos elegido es la reactivación económica en el Perú. Voy a hablar del primer punto, que es situación actual en el Perú. Si bien cierto, la pandemia del coronavirus ha afectado diversos sectores de la economía, finanzas, empleos, salud, educación e industria. La economía peruana ha registrado una leve recuperación durante el último trimestre de 2020. Pese a la inestabilidad política, si estos problemas disminuyen durante los próximos meses, podemos decir que la economía podría crecer hasta un 12% al cierre de 2021. La economía del Perú es la quinta mayor economía de América Latina en términos de Producto Bruto Interno Nominal. Pasamos al segundo punto, que es la informalidad del empleo es bastante heterogénea. Acá vemos los gráficos, los números, los porcentajes de tasas de empleo informal y formal. La COVID-19 ha tenido efectos negativos sin precedentes, tanto en el plano sanitario como en la economía, en el mercado laboral. Yo sé que muchas personas preguntan por qué hay tanta informalidad en el Perú. Las causas de la informalidad en el Perú es por falta de oportunidad y evasión de costes. En nuestro país existen 12 millones de peruanos informales. Esto ha generado porque varias empresas han cerrado, otras empresas han despedido a sus trabajadores, y esto ha generado que las personas por necesidad salen a la calle a vender. Bueno, voy a dar pase a mi compañera Sandra para que siga con la exposición. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sandra Villanueva Jara. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las acciones que se deberían realizar para poder mejorar el mercado laboral. Una de ellas es la formalización de la fuerza laboral. Es uno de los grandes objetivos y propuestas para el crecimiento de la economía. Por eso se quiere poder elevar la formalización de un 28% a un 60%. No solo apoyarnos en el crecimiento económico, sino también limitarnos a eso y llegar apenas al 35% de la formalización, de lo que se hablaba anteriormente sobre los trabajos formales e informales. También tenemos la 2, que viene a ser la inserción juvenil al mercado del trabajo hoy en día, para poder acercar a los jóvenes a la demanda laboral del país. Hay varios programas en el Ministerio de Trabajo que van en esa línea: darle la prioridad a jóvenes que recién están egresando, saliendo, y darle la posibilidad para que puedan desenvolverse en el campo laboral, y no necesariamente en un empleo informal, sino en un empleo formal. También tenemos lo que es el diálogo social en la materia laboral. El Consejo Nacional del Trabajo quiere ser un gran eje en el que trabajaremos la discusión técnica social de los temas laborales, la trascendencia nacional, pero también, como vamos a tener de ello mesas de trabajo, se quiere implementar unidades específicas para ver los temas concretos, para la sociabilización de la situación laboral en la que se encuentra nuestro país actualmente. Como punto 4 tenemos la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables, que vienen a ser políticas nacionales al respecto, que van a haber equipos de trabajo bien preparados, analizando temas como trabajo infantil, brecha de género, de personas con discapacidad, para que todos puedan tener igualdad con lo que respecta en los derechos de la persona.
También está el programa Promotores de Despliegue a nivel nacional, que vienen a ofrecer servicios, orientación o plataformas de atención al ciudadano para el empleo formal, poder ser capacitados para que ellos se puedan desenvolver bien en el área en que se les está designando. También programas como Trabaja Perú, que es un trabajo temporal para zonas más necesitadas del país, entre otros. Luego vamos a pasar a hablar el impacto del COVID que ha afectado en lo que tiene que ver con los estudios en la medicina, la tecnología y el comercio electrónico. Primero viene a ver con lo que tiene que ver con los estudiantes, que el Perú ha habido como un resultado una solución eficaz y beneficiosa, ya que la costumbre de acceder a una educación tradicional y el poco contacto humano que caracteriza esta nueva tecnología que tenemos hoy en día puede causar una reducción de la participación de los estudiantes durante el desarrollo de las clases, ya que obviamente quizás no siempre se presta al 100% la atención, quizás las dudas que uno puede obtener al tener una clase presencialmente, ¿no? Ya que no todos los estudiantes están acostumbrados a la tecnología hoy en día, pero se han ido adecuando poco a poco. También tenemos la tecnología como información de acceso a Internet y brecha digital en el Perú, que es la incursión de Internet y la tecnología de la información de las comunicaciones que se han generado diversos cambios en la sociedad, motivo por el cual ha pasado a tener un papel protagónico, ya que al estar todos en su casa, ingresar a Internet, a muchos nos ha dificultado, ya que la niña se ha puesto muy lenta. Hay otras personas que no disponían de Internet y han tenido que utilizar ese medio para poder estar al tanto con sus clases, trabajo, etc. Y por último tenemos de qué forma afectaban el comercio electrónico digital. Estimado profesor, soy Darwin Villanueva Lara, integrante del Grupo 2, y voy a continuar con la exposición. Alternativas para la reactivación económica. Haciendo un poco de historia, recordemos que antes de la pandemia, nuestro país tenía solidez económica, es decir, un crecimiento sostenible, con sus respectivos problemas como informalidad, desempleo, entre otros factores. Con la llegada del virus, se evidenció la deficiencia que tenemos en el sistema de salud, educación, transporte y conectividad. Alternativas políticas para la reactivación. El Estado tiene que diseñar políticas que impulsen la inversión pública y privada para así generar empleo formal, es decir, minimizar las barreras burocráticas en la creación de empresas. Se debe planificar una eficiente inversión en proyectos de infraestructura. Hasta la fecha el gobierno otorga beneficios como bonos, liberaciones de ETS, fondos de FP o NP, pero todo eso es temporal. Lo que se necesita es una legislación más eficiente para generar empleo en los jóvenes. Entre los pilares de reactivación económica tenemos inversión de infraestructura, inversión en minería, vivienda y construcción y nuevos sectores dinámicos. Inversión en infraestructura. En la primera fase, este rubro paró y se destinó los recursos a la construcción de hospitales temporales y la adaptación de variadas infraestructuras para la atención médica temporal de la población. Ya para el 2021, el gobierno ejecuta el proyecto Acelera Perú, el cual tiene los siguientes objetivos. Impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública. Tiene una meta de incrementar la inversión pública en 10.000 millones al año, generando 500.000 puestos de trabajo adicionales. Impulsar la participación privada en la provisión de servicios públicos. Reducir en 50% el tiempo de adjudicación de proyectos y adjudicar 10 contratos al año. Empoderar la toma de decisiones. Contar con mecanismos de control que no promuevan la inacción en la toma de decisiones. Entre los principales proyectos de infraestructura tenemos Chorimochi tercera etapa, la línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y la autopista Sol de Trujillo-Sullana. También durante el primer semestre de 2021 se licitarán los siguientes proyectos adicionales. Masificación del gas natural. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, subestación Chincha Nueva, subestación Nazca Nueva. Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima. Línea de transmisión Piura Nueva Frontera. Línea de transmisión Puerto Maldonado, Iberia y subestación Valle del Chira. Todo esto da un monto total de 1.434 millones. Esperemos que estos proyectos generen empleo formal en el país y se reactive más la economía. De mi parte es todo. Muchas gracias, profesor. Refiere al tercer punto, lo que es inversión de infraestructura.
eh, viviendas, obras públicas y construcción. Lo que tenemos es, en infraestructura. ¿Qué es lo que se debería hacer según lo que nos recomienda la CONFIEP? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En las líneas de acción son 3 líneas. Una es impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública, incrementar la inversión pública en 10.000 millones al año, generando 500.000 puestos de trabajo adicionales. Lo segundo es impulsar la participación privada en la provisión de servicios públicos, reducir en 50% el tiempo de adjudicación de proyectos y adjudicar 10 contratos de APP al año. El tercero es empoderar la toma de decisiones técnicas del funcionario público frente a acciones de control. Quiere decir, contar con mecanismos de control que no promuevan la inacción en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que puede suceder en infraestructuras, ¿no? Si bien es cierto, el gobierno viene realizando el incremento del gasto público a través de la inversión, podemos tener algunos problemas que podemos tener para la reapertura de lo que es infraestructura y construcción. Es, por ejemplo, la falta de capacidad de gestión de los proyectos, o sea, los malos diseños de los expedientes técnicos, que en toda obra pública, o sea, soy testigo de eso. En todos los expedientes de las obras públicas tienen errores, tanto en los metrados de ingeniería como en los costos. Otro también es el marco legal que obstaculiza la ejecución, es decir, cuando te entregan la buena pro, los que perdieron esas obras o esa buena pro, legalmente te la pueden quitar con varios argumentos legales que existen. Entonces eso retrasaría los proyectos, ¿no? Y los problemas de liberación de predio, es decir, cuando ya tienes el trabajo tuyo, la liberación de predio quiere decir los permisos tanto de los ministerios de cultura, como nos ha sucedido en este caso. Yo estoy que trabajo para una obra pública, estamos haciendo una carretera, los permisos a través del Ministerio de Cultura, que hay Caminos del Inca, entre otros, ¿no? En este sector se están tomando para la reactivación, todos son a corto plazo. El año pasado hay 4 proyectos que ya están en ejecución, que es la masificación del gas natural, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, subestación Chincha Nueva y subestación Nazca Nueva. Estos vale 299 millones de dólares, 274 y 36 respectivamente. Y para este año hay 3 proyectos de inversión grande, que son obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable, línea de transición Piura Nueva Frontera y línea de transición Puerto Maldonado en el Valle de Chira, que hace un total de 1.434 mil millones de dólares en inversión. Refiere a las viviendas, las medidas a corto plazo para recuperar el dinamismo del sector. Uno es otorgar liquidez a los contratistas públicos, acelerando y aumentando los desembolsos de ejecución, porque en unas obras lo que te dan de adelanto solo es el 10% del monto contractual. Entonces, lo que sugiere la CONFIEP es que amplíen ese porcentaje para tener más liquidez, para que haya más trabajo. También establecer un mecanismo que permite culminar la negociación para aprobar la ampliación de plazo, porque por todos estos problemas se tiene que pedir ampliación de plazo, entonces nos tiene que facilitar todas las entidades. Aumentar temporalmente los valores del subsidio de crédito a mi vivienda, emitir una norma nacional para las municipalidades para que amplíen los horarios de trabajo, ya no hasta las 5, sino hasta las 6:30, 7 de la noche, si es que podría ser. Impulsar a través del crédito a mi vivienda y exonerar el IGB a las primeras 50 UITs del valor de las viviendas nuevas.
Eso es en lo que se refiere para poder reactivar la infraestructura y las viviendas en nuestro país. Continuando con la exposición, mi nombre es Elizabeth González. A continuación veremos otra de las alternativas para la reactivación económica, como es la innovación digital como herramienta para potenciar el empleo en el Perú. El gobierno tiene que transformarse e invertir junto con el sector privado para promover la digitalización y dejar de ser productores de materias primas para convertirse en productores de bienes y servicios. La transformación digital en las empresas no solo optimizará su sistema de producción, de organización o administración, sino también a los profesionales en el plano laboral. Concluyendo ya con la exposición, veremos las conclusiones en las cuales hemos llegado. El Perú ha sido el país más afectado de América Latina en materia de crecimiento económico del 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia. Se está promoviendo también la inversión privada y pública a través de diversos instrumentos como medidas expansivas tributarias, agilizando trámites y facilitando acelerar proyectos privados para la reactivación de obras paralizadas. Según el contexto por la crisis sanitaria, la reactivación económica ofrece un conjunto de recomendaciones en torno al desarrollo productivo, la implementación de políticas activas del mercado de trabajo, la digitalización de una parte de la economía y el impulso de nuevos sectores productivos. Otra conclusión es, ante el deterioro de la situación económica, el gobierno anunció iniciativas de inversión de infraestructura y generar puestos de trabajo. No es posible predecir cómo afectará la pandemia aún más al sector minero. Lo cierto es que se debe preparar y se debe establecer para operar bajo proyectos de gestión y cambios a fin de sostenerse bajo nuevas limitaciones y desafíos que traen consigo esta crisis sanitaria. Siguiendo con las conclusiones, el sector vivienda y construcción es la segunda actividad más afectada por la pandemia, ya que ha paralizado las obras de construcción civil. La innovación digital en las empresas no solo optimizará su sistema de producción, sino también a los profesionales en el plano laboral. Estas nuevas herramientas tecnológicas hacen que el cambio sea continuo. Y por último, para lograr la reactivación económica es indispensable que el plan se ejecute rápidamente, que se reactive la inversión privada con reglas claras y de menor incertidumbre política para así fomentar mejor la competencia y trabajar por recuperar el crecimiento potencial de la economía del país. Muchas gracias, profesor.